Julia Estrada es periodista, está en El Diario con Víctor Hugo Morales todas las tardes en C5N. Además estoy conociendo un poco de su vida personal, ¿no? Vivió en Rosario muchos años, así que tenemos ese privilegio los rosarinos, de encontrarnos en la capital federal. Julia, gracias por venir a Radio Sónica. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por invitarme. Y sí, soy rosarina, no sabía que vos también. Sí. Vamos a hacer como Cataluña, nos vamos a y Ana en cualquier salteña. momento independizar, ¿no? La República de Rosario. Bueno, ¿cómo ves la realidad argentina, Julia? Bueno, pregunta amplia, si las hay. La verdad es que desde que se confirmó la elección positiva para Cambiemos el 22 de octubre, lo que estamos es a la espera de, y precisamente hoy va a ocurrir en el Centro Cultural Kirchner, a la espera de los anuncios que efectivamente confirmarían una segunda etapa que nosotros calificamos como una segunda etapa de ajuste. Nosotros venimos haciendo desde el Centro de Economía Política y en las columnas con Víctor Hugo Morales en C5N, también a veces en la radio de la mañana por la M750, haciendo un análisis muy preocupante de lo que está pasando con la economía argentina. Y todo el año 2016, incuestionable, incluso para los datos oficiales, no solamente para las mediciones alternativas, ha sido negativo en el orden fiscal. Al interior de la caja del Estado ha ampliado el déficit, en el orden comercial ha empeorado el déficit comercial. En materia de despidos, nosotros venimos relevando fundamentalmente despidos industriales en todos los cordones industriales de la Argentina. En materia de seguridad social y pérdida de poder adquisitivo de jubilados y también de asignaciones familiares, con lo cual ahí tenemos un combo de empeoramiento de la situación macro y empeoramiento de la situación de los trabajadores. Pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, seguro, eso también. Y si pensás en el año que viene, en lo que se dice que va a ser el número, o va a terminar siendo el número de inflación, con lo que pretenden los ajustes por salario, que no van a ser más entre el 10, el 12, el 13, el 14%, habrá que ver los gremios, ahí también están ajustando los trabajadores. Sí, en ese sentido, déjame acotar una cuestión. Nosotros ya partimos de una pérdida de poder adquisitivo de 2016 de entre 7 y 11 puntos. Claro. 7 los que son registrados, yo digo los que tienen el privilegio de estar en blanco, sí, y hasta 11 o 15 puntos los que están en negro o trabajadores informales. Ahora, la punto de partida de este año era hay empate en términos de paritarias contra la inflación. ¿Por qué? Porque estábamos en un promedio de 23-24% de paritaria y la inflación, bueno, más o menos en ese nivel. Ahora, si uno hace un análisis un poco más realista y mira las principales paritarias que recorren la economía, me refiero a construcción, a la UOCRA, me refiero a la UOM, a la Unión Obrera Metalúrgica, a maestranza, a comercio, a los mercantiles, esas paritarias negociaron 20% y vamos a tener una inflación del 25, 24 si querés. Vamos a volver a tener una pérdida de poder adquisitivo. Y eso en el marco de reformas que ahora si querés comentamos, que habrá que ver si se hacen por sectores o no, qué sectores se doblegarán. Caló ya dijo su porción del posicionamiento, pero que efectivamente van a profundizar esta situación negativa. ¿Qué querías preguntar? Mira, Yeite, de todo esto es muy claro. Mientras nos están entreteniendo todos los medios con este mega evento, este mini congreso, mini coloquio de idea que Macri hoy imaginó su cabecita en el CCK, está pasando por debajo esta noticia. Comienza hoy la misión del FMI para revisar las cuentas públicas. Y todas estas reformas que vos estabas mencionando recién tienen que ver con esto. Ya vinieron misiones del FMI a decir por dónde hay que llevar el camino, que es la misma receta clásica, ajuste. ¿Y por dónde va el ajuste? Y jubilaciones, flexibilización laboral, tarifas, privatizaciones. Todavía no se está hablando de privatizaciones, pero ya está dando vuelta a unas, la del subte, y vas a ver cómo de vuelta empiezan a hablarse de privatizaciones. Es la receta básica de que ya la vivimos en los 90. Ahora, le tengo que preguntar esto a Julia. Entonces, ¿por qué la gente apoyó en las elecciones? Si esto es de manual. Bueno, a ver, yo creo que en relación al resultado electoral, haciendo ya un análisis más politológico, creo que primero hay un dato central, que me parece que hay dos bibliotecas en el análisis de las elecciones. Algunos que creen que la gente vota por el bolsillo y los que no creen que la gente
vota por el bolsillo. Yo me suelo inclinar en la segunda. Creo que el bolsillo refuerza o no refuerza convicciones previas. Y me parece que es clarísimo, sobre todo para los que venimos haciendo un análisis económico con preocupación respecto a la economía, que el bolsillo no ha sido determinante para definir el voto, que el bolsillo en todo caso ha sido dejado de lado para algún sector de la población y sí para otro sector muy importante, que es el voto kirchnerista, el voto a Cristina, ha sido central, ¿no? Pero con convicciones previas, con convicciones vinculadas a una visión negativa de Cambiemos. Pero por otro lado hay algo muy importante. Los grandes cordones industriales, que yo decía, los trabajadores registrados que más han sufrido pérdida de puestos de trabajo registrados de la industria, no ven una relación causal, a mi criterio, entre la medida económica implementada por Cambiemos y la situación coyuntural, si querés, o la situación concreta que viven en su bolsillo, en su economía. Digo, no hay una relación causal, no hay posibilidad de vincular a lo que yo digo siempre, la macro con la micro. Eso es un problema de abstracción, es un problema de falta de comunicación de los medios, de falta de precisión en la comunicación y de desconocimiento de la economía. Yo creo que hay serios problemas de entendimiento de que algunas políticas macro te afectan en tu bolsillo de una manera muy concreta. En relación a lo fiscal, quería plantear algo muy interesante. Acá ya se habla de que recién ahora arranca la reforma fiscal. La reforma fiscal tuvo una primera parte, que fueron 2 medidas centrales. La quita de retenciones, que fueron 1 punto del Producto Bruto Interno, es una cifra gigante. Pero es fenomenal, porque uno piensa que quitaron retenciones y que nada cambió, no. Sí hubo una transferencia de recursos. Y ese 1 punto aumentó el déficit fiscal, el Claro. punto de partida con el cual ahora quieren arrancar a reducirlo. Que, ojo, que se cubrió en parte con el blanqueo. Y que en parte se cubrió con el blanqueo. ¿Pero qué significó el blanqueo? Una ley que reducía bienes personales progresivamente hasta 2019, el único impuesto por excelencia que pagan los que tienen. Porque también vamos a empezar a aprender de impuestos con todo esto que nos van a plantear estos días, pero los impuestos se dividen entre los ingresos o los que pagan por lo que ganan mensualmente, por lo que perciben, y los que ganan por lo que pagan por lo que tienen, ¿no? Bienes personales es un impuesto que te cobra por lo que tenés, por tu casa, por tu yate, por tus propiedades. Ese es el impuesto por excelencia de los ricos. Y ese es el impuesto que se eliminó. Por eso después uno hace cuestionamientos a la no suba del mínimo imponible de impuesto a las ganancias, porque ese es un impuesto que uno paga por lo que percibe. ¿Se eliminó ese impuesto? ¿El bienes personales? No se eliminó. Progresivamente hasta 2019 se va a reducir hasta llegar al 0,25%. Casi cero. De hecho, el proyecto original de Cambiemos era eliminar bienes personales. Vía Congreso se logró que no se eliminara, pero se reduce hasta 2019 para precisamente fortalecer el blanqueo. ¿Por qué? Porque si vos traes plata argentina o la exteriorizás, la declarás, pero la dejás afuera, empezás a pagar impuestos. ¿Cuál es el impuesto que empezás a pagar? Bienes personales. Entonces, lo que haces es decirles que la traigan, pero sin pagar impuestos. Que es precisamente lo opuesto, porque la idea, porque los dólares no es que van a ser del Estado, lo que el Estado genera con el blanqueo es recaudación. La idea del Estado era recaudar, entonces lo que haces es cortarte las piernas porque lo que tenías que hacer era recaudar, y recaudás muy poco, y a medida que pasan los años recaudás cada vez menos hasta que recaudás casi nada, digamos. Sí, Anita. Sí, hay medidas que afectan de lleno en la gente. ¿Vos creés que existe el costo político? Yo creo que existe el costo político, creo que de todas maneras es una factura que la gente la tiene, digamos, guardada en un bolsillo y la usa cuando quiere, no la usa o la usa cuando la considera que hay que usarla, pero no la usa cuando quizás nosotros del periodismo, por la coyuntura de la noticia, entendemos que se va a cobrar esa factura. El caso Maldonado ha sido el más claro, ¿no? Nosotros veníamos siguiendo veníamos siguiendo el caso, apareció el cadáver, se dijo que era Santiago, se confirmó, y en ese momento se generó una situación en la cual no había uno que no pensara que algún tipo de efecto negativo iba a tener fundamentalmente en la candidatura de Carrió, que fue la que con mayor agresividad atacó a la familia. Y sin embargo, no se sabe bien por qué, posiblemente porque algo del juez Geral diciendo que no hubo lesiones. Eso es increíble, visibles, que no hubo lesiones en el haya cuerpo. bajado el nivel de tensión. Ojo que a lo mejor bajó 4 o 5 puntos en general lo que quien tenía pensado votar a Carrió. Seguramente yo he hablado con gente que cambió su voto a último momento por esos dichos de Carrió. Ahora, la pregunta es ¿por qué seguir insistiendo con esta posición que tiene el gobierno en relación a la muerte de Santiago Maldonado?
¿por qué no se, de alguna manera, se ponen los papeles sobre la mesa con lo que pasó con Santiago? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque yo preguntaba, siempre lo hablamos con Quique, es tan simple como pensar qué se estaba haciendo o qué estaban haciendo el pueblo, la comunidad mapuche en la ruta, por qué estaban reclamando, y si uno pregunta, Corrientes y Callao se corta todos los días, ¿está siempre el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad en Corrientes y Callao para desplazar una manifestación? ¿Está siempre en Plaza de Mayo para desplazar una manifestación? ¿Está siempre? No. Entonces, ¿qué hacía ahí? Eso es una incógnita que todavía, donde había supuestamente 10 personas, 15, querés ponerle 20. ¿Qué intereses se tocaban con esa ruta cortada? Bien, yo creo que hay dos cuestiones. En primer lugar, no pueden retroceder, digamos. Después de lo que pasó, ya a esta altura, pedirles que retrocedan es que ellos develen su propio encubrimiento. Está claro que hubo un encubrimiento y está siendo además investigado el encubrimiento, porque la causa no es solo por la muerte, sino por el posterior encubrimiento. Entonces, en materia de encubrimiento ya no pueden retroceder. Está claro que hubo falso testimonio de parte de gendarmes, está claro que además Patricia Bullrich encubrió, no sé si nunca fue llamada a declarar, la persona que vos mencionas. Y en segundo lugar, lo que vos decís de el vínculo con el poder económico. Bueno, eso es lo que ellos no quieren explicitar. Por eso es que desde un primer momento y ante la desaparición, que yo creo que ellos desde el primer momento supieron lo que había pasado, y ante la desaparición de Santiago, lo primero que hicieron fue encubrir, porque si no hubieran tenido que explicar todo el trasfondo que vos estás diciendo, ¿no? El vínculo con Benetton, el vínculo con el poder económico, porque ¿qué pasa? Cuando el vínculo con el poder económico implica sencillamente transferencias económicas del trabajo del capital, y es más fácil de explicar. Ahora, cuando implica muerte, es más difícil de explicar, ¿no? Lo que pasa es que en este caso se explicitó de una manera tan agresiva que, bueno, no se puede explicar. Es que tenemos que preguntarnos eso ahora, Julia. Nosotros los periodistas tenemos que preguntarnos. O sea, ¿qué había detrás de esto? ¿Por qué el encubrimiento? Porque si no, no se entiende el encubrimiento. Si a un gendarme se le fue la mano, el gendarme será responsable. ¿Y por qué no se dijo del primer momento? Entonces, ¿por qué se encubrió? ¿Qué había detrás del encubrimiento? Bueno, esa es la gran pregunta. Fíjate que Lustó, candidato en la ciudad, siempre ha sostenido ese discurso, hasta un discurso de qué tontos que fueron, ¿no? Porque podrían haber dicho sencillamente desplazamos a la cúpula, desplazamos a los gendarmes y fácilmente nos lavamos las manos, si querés. Pero no lo hicieron. Pero no lo hicieron. Y yo creo que el no lo hicieron dice más que todo lo demás. Incluso que que hayan querido despistar con tantas versiones distintas, tantas posverdades distintas. Yo me reía de la nota del otro día, no recuerdo el autor, del diario Clarín, que decía que era una posverdad creada, un relato creado por la familia, el hecho de que Santiago haya muerto por resultado de la represión de Gendarmería, que eso era una posverdad. Que hayan intentado despistar tanto dice más que lo que no dice. ¿Qué dice? Que ellos no querían que se supiera la verdad. Si efectivamente Santiago se hubiera ahogado, si eso lo hubieran sabido desde el primer momento y ellos no hubieran tenido nada que ver, hubieran ido derecho a eso. Y sin embargo nos quisieron despistar. Entonces eso dice más que todo lo otro. Yo creo que si el cuerpo hubiese estado escondido en la comunidad mapuche, Gendarmería no le importa nada si es terreno sagrado o lo que sea. Entra con pito y cadena a las 3 horas y encuentran el cuerpo. Mirá vos si 40 mapuche le van a dar miedo a la Gendarmería. No importa, el territorio sagrado. Pero al segundo día entran con todo y buscan ese cuerpo en caso que... Sí, yo ahí creo que hay que esperar un poco el resultado de las muestras. A mí me parece que vamos a saber si efectivamente estuvo en ese agua, cuánto tiempo estuvo en ese agua. ¿Crees que el juez Geral no tiene presiones para avanzar sobre...? Seguramente. Yo estoy convencida, bueno, lo ha dicho Víctor Hugo estos días. En primer lugar, que hubo un llamado de Hayton de Nolasco para que efectivamente se hiciera la autopsia, porque se sabía previamente, quizás porque los propios gendarmes habían revisado el cuerpo, que no había lesiones visibles. Entonces ellos querían tener esa declaración previa a las elecciones. Y el llamado de Hayton de Nolasco, lo sabemos de una fuente importante, existió para que se anticipara. Y en segundo lugar, sí, bueno, es llamativa esa declaración de Geral, diciendo solo una parte de la verdad, sí, y sin estar la autopsia terminada, porque o decís todo o no decís nada. Sí, no decís solo una parte. Fue muy hábil esa declaración. No sé si hábil, o sea, si hay intereses creados, porque tenemos que preguntarnos. Dijeron que no iban a hablar, el propio juez, hasta que se terminara la autopsia.
Eso habían dicho, y que siempre se iba a respetar lo que decía primero la familia. Y sin embargo sale a hablar, que de hecho a mí me sorprendió. Yo dije, ¿cómo sale a hablar si la autopsia va a tardar más días? Posiblemente ahí sí haya presiones. De todas maneras, yo ahí, digo, a nosotros lo que nos queda es confiar, al menos en la palabra de Sergio Maldonado, que apoya al juez Geral. O al menos ellos se sienten muchísimo más contenidos que con el juez Otranto, con lo cual, bueno, uno ahí se queda con esa palabra. La última sobre Sí, Santiago. sí, justamente hablando de la posverdad, ayer la Nata habló sobre el post-K y el tema de Santiago Maldonado intrínsecamente relacionado. Quería saber cuál es tu postura, porque ahora la Nata, que se conoce su posición de antikirchnerista y se define por eso, ¿cómo crees que esto tiene que ver con lo que dijo ayer acerca de Sergio Maldonado, diciendo que cualquier muerte es injusta y que Sergio Maldonado también se ha movido por el odio? No lo vi a la Nata, estaba viendo el Destape, el programa de Roberto. Sí, pero yo lo vi para... básicamente lo que dijo para escuchar concretamente fue que era lo mismo cualquier muerte, algo así. Dijo que cualquier muerte es injusta. Que cualquier muerte es injusta. Bueno, es la línea de Mauricio Macri llamando a la madre de Santiago, diciéndole algo muy fuerte. Lo decía incluso anoche Horacio Berbisky, diciéndole, bueno, yo sé lo que es porque yo perdí una hermana y mi mamá sufrió mucho, algo que seguramente ocurrió, ese dolor seguramente existió, pero no hay comparación con una muerte por X motivo, enfermedad, accidente, lo que fuere, Sí. con una muerte mediada por la intervención de autoridades del Estado y fuerzas policiales, fuerzas represivas del Estado. Eso tiene una connotación que hace que eso sea un delito de lesa humanidad, que esté penado con una mayor jerarquía que el resto de los delitos y que tenga una remisión clarísima hacia el pasado argentino, que está cada vez más presente respecto a la última dictadura cívico-militar. Es imposible que sea cualquier muerte. Está claro que es una muerte diferente. Julia, ¿qué pensás de la reforma previsional? No conocemos los detalles, supuestamente Macri hoy los va a esbozar y después los ministros van a ir explicando, él va a decir lo macro según la información que tenemos. ¿Vamos a jubilarnos más grandes? Bueno, yo creo que lo de la suba de la edad jubilatoria debe ser lo más claro que tenemos hasta ahora de todo lo que se ha dicho. Creo que hasta muchas veces hacen operaciones de prensa para ver cómo reaccionamos o cómo reaccionan y van tirando... Globos de ensayo, como se dice. Claro, van midiendo el aceite, ¿no? Yo creo que la suba de edad jubilatoria es la clara recomendación del Fondo Monetario Internacional, es lo que han hecho la mayoría de los países, es lo que efectivamente se está discutiendo en Brasil. Ahí está claro que hay un punto muy, muy evidente y que la suba de edad previsional lo que te permite es gastar menos en jubilados porque se jubilan más tarde. Es evidente. Sí, Christine Lagarde misma ya dijo que el aumento en las expectativas de vida de la humanidad se está convirtiendo en un problema económico. Si Christine Lagarde empieza con esa filosofía, está claro que todo tiende a que el tema de la jubilación va a ir en aumento de la edad. Pero ese no es el meollo de la cuestión. Para mí ese es un globito amarillo más que te ponen para taparte el verdadero debate que se tiene que dar. Y el debate es que se cumpla la Constitución. La Constitución dice claramente 82% móvil. Fallos de la Corte dijeron y avalaron el 82% móvil. Cristina Kirchner derogó esos fallos. Acá este gobierno del globo amarillo está haciendo lo mismo. Vamos a ir a debatir si la fórmula para la movilidad es la correcta o no, porque hoy lo escuchaba a la mañana Artana diciendo, no, está cargada de errores la fórmula actual. Bueno, sí, y la que van a traer también está cargada. La única fórmula correcta es el 82% móvil. Y eso no está en cuestión de debate. Lo que pasa es que lo que nadie debate, que a mí ya me empieza a salir urticaria porque yo no lo puedo creer, nadie debate cómo vamos a financiar el sistema previsional. Porque el grave problema que tenemos es que nadie está pensando... Se financia muy fácil con la propia recaudación previsional. Pero si a la recaudación del ANSES la usamos como hacían los K para pagar gastos de todo tipo. ¿Y cómo se compone la recaudación del ANSES? ¿Cómo hacen estos? Del haber de cada empleado, que hay una carga social bastante importante. Eso es una parte, porque la recaudación del ANSES
ese es el grave problema que tenemos los argentinos y el conjunto de los países latinoamericanos. A ver. La recaudación del ANSES tiene una parte que es porque estamos en un sistema solidario, nosotros Sí. financiamos a los actuales jubilados y cuando nos jubilemos, los trabajadores Nos van a en financiar actividad la nos ANSES. van a pagar la jubilación a nosotros. Sí. Y eso está bárbaro, porque si hubiéramos tenido las AFJP, vos hoy que tenés trabajo, el día de Una mañana te barbaridad. jubilás, Nada. si te Se quedabas la sin llevaban los trabajo, bancos. no te podías jubilar Sí. porque era tu propio ahorro personal, era como ponerlo en una cajita. Sí. O peor, porque te lo manejaba otro y no sabías qué Se la pasaba con llevaban esa los plata. bancos, como está Peor. pasando en Chile, es un hecho. Hoy en día lo que tenemos es que ese sistema de solidaridad no está pudiendo existir de una manera, digamos, sin intervención de otros recursos del Estado, porque tenemos un 36% de trabajadores que no aportan. Claro. ¿Son los trabajadores los que no aportan? No, son los empresarios los que no aportan por sus empleados. Sí, eso es. Con un ahí agujero ahí tenés de razón. un 36% Trabajo y no con dos registrado. moratorias jubilatorias que incluyeron a más de 3 millones de jubilados que no habían aportado, no ellos, porque la responsabilización tiende a caer sobre el que no aportó, que no habían aportado porque habían trabajado en negro, con millones de amas de casa porque han sido las principales beneficiarias de las moratorias, Y que atención. se jubilaron sin haber aportado. Los trabajadores que hoy estamos en blanco estamos aportando para todos aquellos que en su momento no Así es. aportaron. Para Tal mí eso cual es lo justo. decís vos. Para mí eso es justo. Para muchos eso es injusto, no se tendrán que haber jubilado gratis, en fin. Ahora, ese 30%, ese buraco que tenemos, lo cubrimos con IVA, lo cubrimos con impuesto a las ganancias, lo cubrimos con impuesto a los cigarrillos. 3 impuestos que, por ejemplo, pagamos cualquiera de nosotros. Claro, vienen otros impuestos a cubrir el déficit cubrir de la el caja de agujero del jubilación. ANSES. Pará, porque también eso, estos impuestos que vos mencionás son correctos, pero... es Entonces jo- lo que como digo vos lo es, decís, ojo pero- porque no es la plata de los jubilados. No, es la no, plata de pero todos, no es sé. la plata de los todo trabajadores plata en de realidad. todo es plata de todos, pero volvemos al tema impuestos. Y acá te pongo una nota publicada en el diario La Nación la semana pasada. El título de la nota, porque a mí siempre me gusta referenciar la nota para que no parezca que soy un chamullero, del pan a la carne. ¿Cuánto representan los impuestos en el precio de los alimentos? Esto lo publicaba La Nación el 25 de octubre. Y dice claramente que en el caso del pan, un 24,9% es carga impositiva. Y estamos hablando del pan. Eso porque no quieren pagar el IVA. Exacto. Pero ahí la discusión no es que la empresa no pague el IVA. Para, Ahí la discusión es que nosotros no paguemos 24,9% el de IVA. carga impositiva en el pan a mí me parece una barbaridad. El pan debería tener 0 carga impositiva. Pero vamos al caso de la leche, que acá también te lo ponen. La carga impositiva del IVA en esos impuestos es de la mitad. Es del 10. Sí, pero la carga impositiva final a través de toda la cadena impositiva Sí, te da que el consumidor tenga un incidiendo en ese valor. En el caso de la leche termina siendo el 25%, 25,8%. Esto es una barbaridad también, la leche y el pan. Está bien. Saquemos impuestos a eso. Pongamos impuestos a la renta financiera, por Bien. ejemplo, pero no. ¿cómo te Volvamos vas a poner meter con bienes los bancos? personales. Volvamos a poner Impuesto a la herencia, impuesto al champán, ingresos que se lo brutos. sacaron, impuesto a los autos de lujo importados. Impuesto a los autos de lujo. Volvamos a Pongámoselo. poner Pero, retenciones a las entonces, mineras. La pregunta es, con todo esto que estamos Claro. analizando, ¿es una transferencia de recursos? Claro, exactamente. Hay una a transferencia eso voy. de recursos. Yo estoy totalmente de acuerdo con que dejemos de pagar IVA todos los consumidores por igual. El pobre hombre que vive en una villa de emergencia con el tipo que vive en un country, los dos pagan impuesto al consumo para comprar 1 litro de leche. Eso es totalmente injusto. Estaría bueno que el que vive en el country pague por todas sus propiedades, pague por todos sus ingresos que son claramente superiores, pague por herencia, porque la verdad es que no tenemos ese Es impuesto a la increíble, herencia, es increíble. y que el tipo que vive en la villa, en todo caso, pague sencillamente por lo que tiene, o sea, prácticamente no pague. ¿No? Porque eso sería la distribución en la recaudación. Y después tenés la distribución en el gasto. Pero entonces, lo que yo quería decir con respecto a lo de la jubilación, lo que no estamos discutiendo, lo que Macri seguramente no va a plantear, es cómo llenamos ese agujero. Y ellos lo que dicen es, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Hay que volver a subir las cargas patronales. Caballo las bajó en 1994. Era un 33% por encima del salario, pagaban los patrones para la ANSES. Iba para lo que se llamaba la ANSES, la recaudación previsional. Eso generaba que el ANSES tuviera cierta fortaleza, no se llamaba el ANSES, el sistema de jubilaciones y pensiones. Eso se bajó a cerca de un 23, 24, lo que es hoy, 27 si no me equivoco. Y hoy se quiere volver a bajar.
Eso es volver a hacer un agujero. ¿Cuál es el argumento? Sí, que se si quiere volver bajamos a las bajar cargas hasta llegar patronales... casi a cero, es la idea. Sí, no creo que se animen a tanto, pero es la Progresivamente. idea. Las cargas patronales es Bueno, aporte al pero ANSES eso es y aporte a la parte obra social. Es parte de la receta del FMI, obvio, está Bien, claro. pero el argumento de ellos es justamente, miren qué tramposo, el argumento es para que se blanquee el trabajo. Es para que, lo que yo te decía, tenemos un 36% de trabajo en negro, si bajamos las cargas La patronales, gente los va a ir a empresarios blanquear. van a ir a poner trabajadores en blanco o, algo más insólito, van a contratar trabajadores porque es barato contratarlos. Y eso claramente no pasó y no va a pasar. Nunca pasa eso. Es la famosa teoría del derrame. Siempre 6 hay alguien años con una después. palangana gigante recogiendo lo que se derrama 6 años abajo después de y la lo vuelve a reducción poner arriba. de aportes patronales, 6 años después, la informalidad llegó al 50% en la Argentina. La verdad que me fue muy grato que hayas compartido la mañana con nosotros, que nos hayas dado una visión distinta de todo esto, porque cuando uno ve los medios de comunicación, no siempre, excepto con algunas honrosas excepciones, que se puede hablar de todo. ¿Cómo ves la realidad de los medios de comunicación en todo esto? El difícil momento que está pasando C5N también, con la venta. Bien, así como en el conjunto de la economía, porque nosotros en economía hablamos de la concentración en el rubro alimentos, en la concentración en los supermercados, en la concentración en la banca, hay algunos pocos bancos, hay concentración en los medios. Y ustedes también, igual que yo, lo saben mejor que nadie. Y esa concentración en los medios intentó ser modificada con la última ley de medios, que justo en la cláusula de la concentración no se aplicó. Era lo único que no se aplicó. Que no se aplicó. Después uno puede criticar que no se haya avanzado en otros rubros, digo, que no se haya avanzado quizás financiando otros nuevos medios que no dependieran estrictamente del surgimiento espontáneo, ¿no? Pero en concreto la cláusula de desconcentración no se aplicó. Y hoy estamos padeciendo eso, y estamos padeciendo eso con claramente lo que nosotros llamamos con Víctor Hugo una troika, que efectivamente plantea una alianza muy coordinada entre los grandes medios hegemónicos, sectores de la justicia, mejor dicho, sectores del Poder Judicial y el gobierno. Y me parece que Y a esto están abusando. Sumale el 4G, Sí. Sumale la concentración de empresas viniendo también por absolutamente todo, porque el que puede ofrecer el servicio de 4G ofrece todo. Sí. Estoy hablando también la concentración no solamente de telefonía, sino de cable, todo, celulares, todo. Pero Te ya está de ofreciendo hecho, internet, el grupo todo. Clarín se lo llevó A eso estamos hablando. Ese trofeo. Eso estamos Sí. diciendo. No, y a mí lo que me parece es que, digo, uno no puede dejar librado a las empresas que las empresas sean democráticas y que se autolimiten. El problema es que yo no creo que estemos para nada en una dictadura, lo quiero decir porque uno, digamos, se le va el análisis por la mano, ¿no? Pero está claro que hay un cierto abuso del ejercicio del poder. Yo veo un cierto abuso en ese aspecto en particular. Porque me parece que con la tamaña responsabilidad que tenés en el Poder Ejecutivo Nacional, en el Poder Ejecutivo de la principal provincia del país, en el Poder Ejecutivo de la ciudad más rica del país, de Ciudad de Buenos Aires, y con la posibilidad de generar instituciones democráticas republicanas, yo creo en la República, tenés que facilitar los mecanismos para que las voces opositoras no desaparezcan. Claro, como decía Iván Jagrodsky, que dice que los kirchneristas están subrepresentados porque en todos los medios hegemónicos se habla de los kirchneristas, el kirchnerismo, el K, la trama K, y los kirchneristas no hablan, no tienen voz, están subrepresentados. Bueno, lo decía Ernesto Tenenbaum el otro día en una intervención Sí, muy en interesante en Intratable. Intratable. Él decía, yo no tengo nada que ver con Víctor Hugo Morales, no tengo nada que ver con Roberto Navarro, la verdad es que pienso diametralmente opuesto a ellos, pero deberían existir como voces porque eso enriquece a la democracia. Eso hace a una respiración democrática, ¿no? Porque incluso el tipo que no piense como Roberto Navarro o como Víctor Hugo Morales, y que quizás piense como Macri, o que quizás piense como María Julia Aribán, como la Nata, cada tanto está bueno que escuche un poco del otro, porque eso además hace el pensamiento crítico. Te abre la cabeza. Eso además te permite pensar. ¿Cómo están las cosas en C5N ahora? Mira, la verdad es que nosotros no sabemos más que lo que sale en los medios. Público. Y no es que no quiera contar algo, ocurre así, ¿no? Y pasan muchos casos donde hay reestructuraciones de empresas, donde hay, digamos, muchas veces los propios trabajadores saben menos o saben lo mismo que se publica hacia afuera. En mi caso en particular venimos siguiendo
lo que se viene sabiendo de Alconada Mon ha sido el que mejor ha reflejado el panorama. ¿Hay incertidumbre entre los empleados? ¿Qué hablas con los chicos, con las cámaras, con producciones? ¿Qué hablas? Mira, a nosotros nos han transmitido que no hay nada negativo por delante, a priori, no hay alguna orden negativa para nosotros, despido ni nada, pero que está claro que hay un cambio de dueños y que eso cuando existe significa un cambio editorial. Hay que esperar. Así que yo diría que hay que esperar. Espero, la verdad, que no solo de parte del gobierno, que entiendo que algún grado de intervención está teniendo, por lo que ha trascendido públicamente, entiendo que algún grado de intervención ha tenido, pero también del conjunto del mundo periodístico, me gustaría encontrar algún tipo de resistencia a un cambio que signifique, o algún tipo de crítica, algún tipo de oposición, algún cambio que signifique perder algunas voces disonantes al monocorde esquema de apoyo al gobierno en los grandes medios, porque en realidad la discusión no es que no hay voces distintas, hay un montón de voces. Estamos acá en una radio. De los medios masivos. Estamos hablando de los medios que tienen llegada, que están en el prime time, que tienen pauta. Digo, a mí me gustaría que no pase como si nada. De hecho, una de las cosas que señalaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando le hacían una entrevista sobre Roberto Navarro, decía, a mí, la verdad, lo que me sorprende es la ausencia casi total, excepto particularmente algunas personas que se han solidarizado, la ausencia casi total de voces críticas respecto de lo que pasó. Es verdad. Porque uno lo puede querer más o menos. A Roberto te puede caer mejor, pero te puede caer peor. La libertad de expresión es libertad de expresión, para uno y para otro, es así. Pero es un poco llamativo. Sí, tal cual. Y podemos decir lo mismo sobre Berbisky, sus denuncias sobre la plata que blanqueó el hermano del presidente y los ataques seguidos a Página 12. De ese tema no se habla. De ese tema no se habla. De la lista negra tampoco, supuestamente. Muy la lista poca... de los 562 que varios periodistas han firmado, entre ellos Nelson Castro, la periodista que está con Wiñaski, María O'Donnell. De eso tampoco se habla. Eso fue muy interesante, porque han firmado. De ese tipo de cosas yo creo que hay que nutrirse y hay que empezar a instalar. Digo, han firmado un apoyo a Berbisky o un repudio hacia la persecución a Berbisky, periodistas de distinto, no sé si color político, distinta preferencia política. Sí. Es que, ¿sabes qué pasó con Berbisky? No es santo de mi devoción, lo aclaro, para nada, pero sacó una nota que también lo omitieron y de esto no están hablando y todos los que firman esto no mencionan esta nota. Él puso en una nota en Página 12 claramente cuál era la agenda que traía Netanyahu, su visita a la Argentina, y develó todos los pactos secretos que se están llevando adelante entre el gobierno argentino y el gobierno de Israel. Pero de eso no se habla aquí. Y de eso no se, y te lo dice Berbisky. Nadie lo va a poder acusar de antisemita, casualmente. Entonces, ahí con eso, viste, es lo que le está costando a Berbisky hoy por hoy este ostracismo. Así es, y es él y el conjunto de Página 12, porque él ha sido muy claro. Yo espero que mis notas, y posiblemente habrá que ver si él no mide cuánto de eso escribe o no, que mis notas no afecten al conjunto de los trabajadores de Página 12. Esperemos que no. No es la idea, sino la verdad es que veo dónde publicarlo, pero no quiero afectar al conjunto de los trabajadores. Ya que estás, te aprovecho un minuto más. ¿Le contás a la gente cómo ha sido esto del blanqueo del hermano del presidente? Que no lo saben. Bueno, no, concretamente... ¿Cómo que no? Pará, fue dentro del marco de la ley. Pará, no seas difamador. Yo estoy diciendo que no lo saben, no estoy diciendo que es ilegal, que no lo saben. La ley se lo permitió, che. A ver, hubo una discusión en el blanqueo, si no recuerdan, en el Congreso Nacional, en donde cuando se lee el proyecto de ley, se dan cuenta los bloques opositores, todos se dan cuenta, pero particularmente algunos bloques opositores dicen, pará, acá están pudiendo blanquear familiares, digo, no pueden blanquear los funcionarios en sí, no Mauricio Macri, porque sería, bueno, una ley de autoamnistía, pero están pudiendo blanquear los familiares, y en el esquema en el cual conocemos, donde le pones las propiedades o la plata a nombre del otro, y más conociendo que estaba el padre, estaba el hermano, estaban todos vinculados, incluso hasta los hijos, a lo que ha dicho Cristina, diciendo la verdad que a los hijos de Macri no les pasa nada, y a mi amiga Florencia la acusan de asociación ilícita. Bueno, en ese contexto es donde el Congreso dijo, saquemos por lo menos la cláusula de los familiares. O sea, ya estamos permitiendo, porque no estamos discutiendo de blanqueo, al final ya estamos permitiendo que una gran cantidad de tipos que han evadido impuestos, porque es una evasión de impuestos la que existió, sean perdonados. Y sean perdonados, ¿para qué? Para que traigan la plata.
Y además, supuestamente para que empiecen a tributar, por eso la gran contradicción de bienes personales. Entonces, ¿para qué bajas el impuesto de bienes personales? Mínimo subilo o hace algo para que siga. En ese contexto es donde se decide sacar la cláusula de padres, hijos, digamos, era... ascendiente, descendiente. Ascendente, descendente. Pero algo que habíamos visto es que la propia ley ya incluía la posibilidad de que sean hermanos. Y eso no había sido modificado. Entonces, cuando Macri estrictamente dice eso fue permitido por la ley, tiene razón. Porque eso ya estaba en la ley. Ni siquiera estaba en el decreto posterior que él envía. Estaba en la ley. Eso estaba en la ley. Eso no quita el análisis que estamos diciendo. Sí, fue el una ley de análisis, autoamnistía que fue directamente teledirigida hacia algunas familias argentinas que habían tenido evasión. Julia, una cosa es la ilegalidad y otra cosa es la inmoralidad. Cuando se piden que todos seamos moralmente correctos, intachables para ejercer un cargo público, y de hecho es lo que se ha dicho en toda la campaña, todos fueron y pusieron su voto por personas que supuestamente eran moralmente intachables. Ahora, cuando sacan una ley y terminan blanqueando, también hay que preguntarse cuánta guita se dejó o se llevó afuera y no se tributó, y con eso también se podrían haber hecho escuela, con eso también se podrían haber hecho autopista, con eso también se podría haber hecho infraestructura. Nadie hace ese análisis. Si hacen análisis de los supuestos, hasta que se termine de comprobar robos que se hicieron durante el gobierno anterior, pero nadie pregunta con cuánta plata se podría haber tenido durante estos 12 años de gente que evadió, eludió, o la palabra que le quieras poner a nivel fiscal, y no se construyó o no se terminó mejorando la infraestructura del país. Bueno, Panama Papers fue una investigación de un consorcio de periodistas que tuvo repercusiones en distintos países donde funcionarios han tenido que renunciar. El caso de Islandia es el más conocido. Acá no pasó nada. Nada. Julia, gracias por venir a Radio Sónica. Espero pronto volver a verte. Bueno, y espero que salga todo bien en C5N. Bueno, ojalá. Seguiremos ahí trabajando con el mismo compromiso de siempre. Así que muchas gracias. Julia Estrada en Radio Sónica.